porque ellos saben que de acá sale bueno, vamos, están garantizados, ¿va? Son discos que sí sale bueno. Puede que nos vienen a buscar acá. Guatemala se encuentra en la lista negra del Departamento de Comercio estadounidense en cuanto al tema de piratería. En Latinoamérica, la lista se encuentra encabezada por Argentina, Chile y Venezuela. En el mundo, China, Argelia y Canadá son los países más mencionados. Estudios de la AmCham, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, revelan que el país pierde al menos $50 millones cada año por la compra de artículos falsos. Enfocados como antecedentes sobre este flagelo, nos orientamos a la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Cabe resaltar que citamos este artículo ante la falta de una legislación más completa del derecho de autor. Artículo 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Dentro de las medidas cautelares de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el proceso penal y desde la perspectiva de las providencias cautelares reguladas en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 3398 del Congreso de la República de Guatemala, del Derecho Penal y Procesal Penal, es evidente que en Guatemala los derechos de autor y derechos conexos son transgredidos por personas inescrupulosas que se enriquecen ilegalmente al comprar y vender, producir o reproducir mercancías, distintivos, nombres, marcas y patentes ya inscritas en el registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en un estreno que salga en el cine, ¿cuánto tiempo te lleva para poder buscarla y luego reproducirla para poder venderla? Pues depende, vos. A veces hay nuevas que a veces que no, aquí o no van a internet, ¿va? Usted no lo pone, ¿va? Pues unos 15 o un mes, hasta incluso hasta 2, 3 meses nos ha tardado para buscar así las nuevas. La mejor época para poder vender discos piratas, ¿cuál es? Mes. Pues como te vuelvo a decir, vos, sí, mediados de año, estos días, ¿va? Inicio también así enero, febrero, ¿va? Pues sí, más se ven estos días que viene, ¿va? Pero hay que esperar. Podríamos decir que este sí es un buen negocio. De hecho sí, hay que tener paciencia, ¿va? Porque sí, siempre hay. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva en poder quemar un disco? No, pues como 1 hora, ¿va? Son 2 horas, ¿va? Porque hay que hacerlo bien, para que te sale bien las estampas, ¿va? Hay que buscar colores, ¿va? ¿Sí, ¿Hay equipo especial para esto? De hecho sí, por eso para tirar más colores, ¿va? Las imágenes, ¿va? ¿Cuánto tiempo ya vas dedicándote a trabajar en este? Tiene poco tiempo, ¿va? Como unos 2 o 3 años, ¿verdad? Dime, 2 años. ¿Qué tal te ha ido? Pues gracias a Dios, ahí, más o menos, pero que sí, como te vuelvo a decir, hay que tener paciencia, negocios así, ¿va? ¿Cómo combatir este flagelo? Dentro de las acciones para combatir este problema, entendemos que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en nuestro país no pueden actuar solo con orden judicial, pues debe existir un requerimiento previo por ser un delito perseguible mediante el procedimiento específico de acción privada. El artículo 128 bis de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos hacen referencia a que para proceder debe existir un hecho o un acto ilícito denunciado por el autor o representante legal. Para imponer las sanciones, serán competentes los juzgados de primera instancia penal y los tribunales de sentencia penal. Al ejecutar las providencias cautelares, se estará evitando se continúe cometiendo los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial e informáticos regulados en los artículos 274 y 275 del Código Penal. El problema consiste que no se aplica la ley en Guatemala acerca de la efectividad en la aplicación de las medidas cautelares contenidas en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos para la verdadera protección de esos derechos. La piratería en Guatemala no distingue edad, género ni condición económica. De hecho,
casi la totalidad de los guatemaltecos, un 95%, admite que ha comprado productos falsos. Esto de acuerdo con la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. A pesar de estos números, en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad se destaca que entre el 2012 y el 2014, el país mejoró en los índices del entorno legal y político, esto referente a los derechos de propiedad física y en protección de derechos de propiedad intelectual. Aún así, Guatemala está en el puesto 105 de 130. La piratería causa pérdidas por millones de dólares en distintos sectores de la industria del entretenimiento. Incluso, hace mucho tiempo se hizo referencia a la famosa Ley SOPA, que se escudaba con la idea de frenar el avance de este fenómeno. Sin embargo, tuvo problemas ya que atentaba con la libertad de Internet. En Guatemala, la piratería es muy común. Tan común que podría apostar que has escuchado la frase «Lleve sus estrenos a 10 quetzales», mientras un joven nos muestra 3 o 4 DVDs en sus manos. Lugares como la Democracia en Quetzaltenango o los parques centrales de varios municipios son ya famosos por proveer todo tipo de software, películas y juegos. Los locales de rentas de películas se extinguieron. Al fin y al cabo, ¿quién puede sobrevivir con tanta competencia? El fenómeno de la piratería ha evolucionado a tal punto que el cine nacional, sin apoyo del gobierno o del sector privado, aplica la frase: si no puedes contra ellos, úneteles. Los mismos directores se toman el tiempo de ir a entregar sus películas a los vendedores piratas para que las distribuyan. Seguramente que es más fácil así percibir ingresos en esta rama que de la manera convencional. Como comunicadores sociales, y en la lucha de la erradicación de este problema, consideramos que se debe identificar a los grandes productores, sobre todo de CD y DVD, que son los artículos con más demanda. Hay que dar con ellos y que les caiga el peso de la ley. Creemos que esta es la única manera de reducir esos índices, porque erradicar la piratería es muy difícil. Hay que aplicar más control e ir evitando que este flagelo siga en el país. Teniendo en cuenta que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte.